ser alabado. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo para celebrar, que es tan particular, porque en el mundo cristiano se celebra el día de hoy en cada rincón de la tierra donde haya una iglesia y gente reunida alrededor de la fe en Jesucristo, de una fe bíblica. Hay gente celebrando hoy, recordando el triunfo de Jesús sobre la muerte, la resurrección de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios porque podemos participar de eso y tener entendimiento del significado, del alcance de esta resurrección del Hijo de Dios de entre los muertos. Nosotros venimos estudiando una serie que se llama La Sana Doctrina. El tema que nos corresponde esta mañana es el tema del arrepentimiento y la fe. Pero yo he querido o he intentado conectar el arrepentimiento y la fe como doctrina o como doctrinas, conectarlos con la resurrección. Y vamos a mirar desde las Escrituras qué relación tiene la resurrección de Jesucristo con el arrepentimiento y la fe, siendo el arrepentimiento y la fe nuestra doctrina de estudio para esta mañana, pero al mismo tiempo hoy recordando y celebrando el poder de la resurrección. Ese es el título de nuestra enseñanza esta mañana, el poder de la resurrección. Y vamos a mirar entonces para esto un texto principal y un texto auxiliar. El texto principal será Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, y nuestro texto auxiliar será Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dicho sea de paso que si usted quiere estudiar el poder de la resurrección, el significado de la resurrección, en cuál de los 4 evangelios puede estudiarlo mejor y puede encontrar mayor detalle, en el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 como texto auxiliar, y Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 como texto principal. Dice la Escritura en Romanos que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora en Marcos, el evangelista dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mis hermanos, existen muchos términos en nuestra lengua que se prestan para interpretaciones múltiples o que son usados con muchos sentidos, no palabras de doble sentido, sino que una palabra pueda significar muchas cosas o varias cosas a la vez. Sin embargo, en nuestra lengua castellana, la palabra resurrección no es posible aplicarla a nadie excepto a Jesucristo y a los redimidos por Él. Es una palabra única, la palabra resurrección. Cuando Jesús la pronunció, cuando Jesús creó esta palabra o inventó esta palabra para nosotros, la definió de esta manera. En el Evangelio de Juan Él dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿A quién le dice eso? A Marta, cuando está angustiada, llorando por el fallecimiento, por la muerte de su hermano Lázaro. Recuerda que Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Luego dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Jesús a Marta: ¿crees esto? Por eso hay una relación estrecha entre el arrepentimiento, la fe y la resurrección, porque lo que nos demanda el Evangelio a creer es precisamente esto que Jesús está afirmándole a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Al final de la declaración Él le pregunta a Marta: ¿crees esto? El diccionario de la Real Academia Española solo puede identificar la palabra resurrección
o conectar la palabra resurrección con Cristo. Esta palabra no tiene antónimos, tampoco tiene sinónimos. La resurrección no es el retorno a esta vida o espacio temporal. Vuelve nuevamente usted al relato de Juan, cuando Jesús está conversando con Marta acerca de la muerte de su hermano Lázaro, y usted se va a dar cuenta que en ese relato Jesús llama a la muerte dormir. Él no dice que la muerte de Lázaro será para la gloria de Dios. Él dice que esta enfermedad será para la gloria de Dios. Y cuando Lázaro ya está muerto, Jesús no dice que está muerto, Él dice tan solo está dormido. Porque cuando es resucitado Lázaro, en términos teológicos realmente Lázaro fue despertado. Porque la verdadera y mejor resurrección será la final, cuando Él nos llame a todos de entre los muertos, nos levante a todos de entre los muertos y seamos resucitados con el Señor. Esa será la verdadera y mejor resurrección. La muerte no está siendo revocada con la resurrección de Lázaro, simplemente está siendo aplazada. Según Lucas, el Evangelio de Lucas, Jesús, cuando resucitó, no volvió a la vida biológica terrena para morir otra vez como otros, como en el caso de Lázaro, que fueron despertados de la muerte, pero van a volver a morir, volvieron a morir, como en el caso de la hija de Jairo, o el caso del hijo de la mujer de Naín, ¿sí? O como el caso que estamos mencionando de Lázaro. Ellos fueron levantados o despertados de la muerte, pero tuvieron que morir nuevamente. No así con la resurrección de Jesús. Jesús ha traspasado definitivamente la frontera última de la muerte. Ha entrado en una vida completamente distinta, imperecedera, eterna, celestial, que conocemos como la vida de Dios o la vida eterna, que es mostrada ampliamente en el Nuevo Testamento y de diferentes maneras. Entonces, la muerte es cosa de hombres. La resurrección solo puede ser cosa de Dios. La resurrección no es un milagro del que haya que dar fe. La resurrección es el objeto de nuestra fe. Es la razón por la que estamos reunidos esta mañana en este lugar y por qué somos iglesia. La ciencia solo puede prolongar la vida, pero no eternizarla, dice el escritor Rubén Gil. Y es digno notar, o es importante señalar en cuanto al tema de la resurrección de Jesús lo siguiente. De todos los testigos de la resurrección de Cristo, hay una mujer que sobresale en este evento, cuya identidad coincide en todos los evangelios y que Juan especialmente presenta como testigo originalmente único. Y esa mujer es María Magdalena. Ni siquiera los evangelios describen o hablan acerca de María la madre. María la madre de Jesús no fue testigo ocular de este gran acontecimiento. Ella solo lo vio resucitado después, pero María Magdalena estuvo presente tanto en el momento de la crucifixión como en el momento en que fue a la tumba y no estaba el cuerpo del maestro allí. Entonces, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, por ejemplo, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Y se añade también que anteriormente ella había sido curada o sanada por Jesús. Dice Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2, dice que le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos, María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios.
María Magdalena estuvo presente durante la crucifixión de Jesús, estuvo presente en la sepultura y vio dónde fue puesto el cuerpo de Jesús. Según Mateo 27:61 y Marcos 15:47, se la menciona junto a María, la madre de Jacobo el menor. En compañía de otras mujeres, fue la primera mujer testigo de la resurrección, según una tradición en la que concuerdan estos 4 evangelios. Después ella comunicó la noticia a Pedro y a los demás apóstoles, según un relato que solo aparece en el Evangelio de Juan. Fue testigo también de una aparición de Jesús resucitado. ¿Por qué hago esta introducción o comienzo esta reflexión que vamos a hacer esta mañana con este tema de la resurrección y mencionando la importancia no solamente de la resurrección, sino la importancia de un personaje como María Magdalena? Vuelvo y repito, porque la resurrección está conectada con el arrepentimiento y con la fe. Y vamos a verlo desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento. Entremos en la materia, en el aspecto del arrepentimiento y fe como doctrinas. El arrepentimiento y la fe son gracias de Dios, son dones, son regalos de Dios que son inseparables. Alguien dijo que son como 2 gemelas que nacen y crecen juntas. No puede haber fe sin arrepentimiento sincero y no puede haber arrepentimiento sin una fe bíblica. No se puede profesar fe en Jesucristo sin abandonar su estilo de vida pasada, sin darle la espalda al pecado, porque proclamar o profesar una fe sin apartarse del pecado es solo tener tristeza según el mundo. Es decir, eso se conoce teológicamente como mero remordimiento. Un verdadero arrepentimiento es un convencimiento en el corazón de un dolor y tristeza sinceros y profundos por causa de nuestro pecado delante de Dios. Así que toda la vida cristiana, no solamente un día de nuestra vida cristiana, sino toda nuestra vida, será entonces una vida de arrepentimiento y fe, o no es vida cristiana. La conexión que la resurrección tiene con el arrepentimiento y la fe en nuestras vidas es la siguiente. Preste mucha atención, por favor. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esta declaración, dicha de esta manera o escrita de esta manera por el apóstol, está utilizando una figura que se llama el paralelismo, que es una práctica de los hebreos en su escritura. Una misma verdad dicha de 2 maneras diferentes. Confesar y creer. Lo que está diciendo Pablo es: yo no puedo creer en mi corazón sin confesar. Si realmente he creído en Cristo, no me puedo quedar callado, ni en el momento de la conversión, ni después de la conversión. La verdadera fe nos lleva o nos conduce a una confesión. Si en verdad experimentamos fe salvífica, si en verdad nos hemos convertido internamente, si hemos experimentado arrepentimiento genuino, entonces nosotros confesamos. ¿Qué es lo que debo confesar con mi boca? Si miramos el texto bíblico, solamente Romanos 10, 9 y 10. Dejémoslo allí, téngalo abierto en su Biblia y miremoslo en la pantalla. El texto dice, repito, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Preguntémosle cosas al texto antes de avanzar. ¿Qué debo confesar con mi boca? La respuesta está en el texto bíblico. ¿Qué debo confesar con mi boca? Que Jesús
es el Señor. ¿Para qué confieso que Jesús es el Señor con mi boca? ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. Ahora, ¿qué es lo que debo creer en mi corazón? ¿Qué dice el texto? ¿En qué debo tener fe? Atención, que no es solamente tener fe en que Jesús es el Hijo de Dios, o que Jesús es Dios, o que Jesús es Salvador. Yo debo tener fe específicamente en algo que el texto me dice que debo tener fe. ¿Qué dice el texto? Debo tener fe en que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús. Si no creo en la resurrección, no hay esperanza para mí. Por eso es que el arrepentimiento y la fe están conectados con la resurrección. Y gracias a Dios que Dios planeó la agenda así este año de predicación para que conectáramos arrepentimiento, fe y resurrección preciso en el día de la resurrección o en el domingo de resurrección. Repetimos, ¿qué debo confesar con mi boca? Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Pero yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor para salvación cuando ha ocurrido internamente una conversión. Cuando adentro en mi corazón he experimentado fe. ¿Fe en qué? En que Dios resucitó a ese Jesús que yo declaro Señor de entre los muertos. ¿Y para qué creo esto con mi corazón? ¿Qué dice el texto? Para justificación. Entonces, arrepentimiento y fe y resurrección se conectan con justificación por la fe. ¿Se dio cuenta que todas las doctrinas están conectadas? Yo creo en mi corazón que Dios resucitó de entre los muertos a Jesús y de esa manera la justicia de Cristo me es imputada a mí y yo soy declarado justo por la fe. ¿Fe en qué? En que Él resucitó de entre los muertos. Porque si Cristo no resucitó, el mismo Pablo dice en esta misma epístola de Romanos que vana es nuestra fe, que somos los más miserables de este mundo. Si Cristo no resucitó, nuestra religión es falsa. De esa manera usted y yo podemos ver cuán importante, cuán esencial y central es la resurrección de Jesús. En ese sentido, la proclamación de Jesús en Marcos 1:15, cuando Jesús comienza a proclamar el evangelio, a decir, el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, ¿qué? Arrepentíos y creed en el evangelio. Esa proclamación de Jesús nos está exhortando a volvernos a Dios, reconociendo en primer lugar, cuando dice arrepentíos, confesando y reconociendo nuestra culpa de pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Pero también nos llama a volvernos a Dios en fe, porque Él dice arrepentíos y luego dice y creed en el evangelio. El llamamiento, la exhortación, el llamado de Cristo es a creer la buena noticia del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Que Cristo fue enviado al mundo por el Padre para hacer todo lo que era necesario para salvar a los pecadores, muriendo en una cruz y siendo resucitado al tercer día por el poder del Espíritu Santo, quedando confirmado así que fue satisfecha la justicia de Dios y que la ofrenda expiatoria, sustitutoria y propiciatoria de Cristo ha sido aceptada por el Padre. En Casa de Adoración 24/7 creemos que el arrepentimiento y la fe son deberes sagrados. No son hobbies, sino deberes. No es algo que hago
de vez en cuando porque me gusta hacerlo, es mi obligación. El arrepentimiento es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida. Son deberes sagrados, son gracias, como decíamos hace un momento, inseparables, labradas en el alma del pecador por el Espíritu Santo, mediante las cuales usted y yo nos podemos volver hacia Dios sinceramente, humillados y profundamente convencidos de nuestra culpa, confesando a Dios y suplicando su perdón, confesando nuestros pecados a Dios y suplicando su misericordia. Reconocemos por la fe al Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote, como rey, en quien exclusivamente confiamos como nuestro Salvador y Señor. ¿Entiende el poder que tienen las palabras? De Pablo en Romanos 10, él dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor. Esa no es una mera confesión intelectual. No es que yo invito a un grupo de personas a repetir una oración de fe y les digo, repitan conmigo, reconozco o creo que eres el Señor de mi vida. Y todos repiten las mismas palabras y automáticamente son salvos. Eso no es lo que está diciendo la Escritura. Va mucho más allá. Este reconocimiento de quién es Cristo para nosotros. Usted puede decir con la boca que Jesús es el Señor, pero su estilo de vida decir todo lo contrario. Eso significa que usted todavía no es salvo, que no nació de nuevo jamás, que nunca fue regenerado. Usted no ha visto realmente a Dios, así que no ha entrado al reino de Dios, porque hay que verle. Hay que verle a Él. Hay que contemplarle en la cruz, pero hay que contemplarle por la fe resucitado entre los muertos. Vamos a nuestro primer punto entonces esta mañana. Arrepentimiento y fe. ¿Por qué son posibles? Son posibles porque Dios se acercó. Este es el primer tema que vamos a revisar ahora, o el primer aspecto que vamos a tocar de este texto bíblico de Romanos. Recuerde que tenemos un texto bíblico auxiliar que nos va a ir acompañando en algunos de los puntos del sermón. Marcos 1, 14 y 15. Arrepentimiento y fe son posibles, escuche eso, porque Dios se acercó. Lo que Pablo está queriendo mostrarnos en Romanos es que la justicia que es por la fe es una enseñanza que permea todas las escrituras desde el Antiguo Testamento. En este capítulo 10 de Romanos, el apóstol está exponiendo, está diciéndonos lo siguiente, que creer en nuestros corazones que Dios levantó a Jesús de los muertos es el cumplimiento de la ley. Recordemos que nuestro asunto de estudio esta mañana doctrinal son dos cosas, arrepentimiento y fe. Pero vamos a poner una especial atención en la conexión que estos dos asuntos tienen con la resurrección de Jesucristo. Y en el capítulo 10 de Romanos, lo que Pablo está diciendo es que si yo creo que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, en esa fe, en esa convicción, se cumple toda la ley. Ahora vamos a seguir a Pablo entonces. Usted está parado en su Biblia. ¿En qué capítulo de Romanos? 10. No se va a mover de ahí y va a prestar mucha atención, por favor. Capítulo 10, versículos 5 al 10. Versículos 5 al 10. Decimos que nuestro texto central es 9 y 10 nada más. Pero vamos a ver un poco del contexto de los versículos 9 y 10. Es decir, vamos a irnos hasta el 5 allá atrás y leamos juntos. ¿Por qué Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella? Pero la justicia que es de la fe dice así:
No digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Y ahora vienen los dos versículos que tenemos como centrales esta mañana. Que si confiesas, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Según lo que acaba de decir Pablo. Versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces vamos a tratar de seguir a Pablo y cómo es que él está viendo a Jesús en esas escrituras que él está citando de Moisés. Porque aquí Pablo está citando el Antiguo Testamento, está citando a Moisés en Deuteronomio. ¿Cómo es que Pablo logró ver a Jesús dentro del texto? Y conecta entonces lo que dijo Moisés y lo pone aquí en Romanos. Los versículos 5 al 8 dicen que la justicia que es por la ley, dice versículo 5, la justicia que es de la ley, el que la practica, ¿qué? Vivirá por ella. Luego dice, pero, versículo 6, pero la justicia que es de la fe, y entonces va a describir otra clase de justicia que es por la fe. ¿Se está contradiciendo Pablo? Está diciendo que hay una justicia que es por la ley y otra que es por la fe, y ambas son contradictorias. Eso es lo que está pasando allí. Pero la justicia que es por la fe, pareciera que hay una contradicción. Parece que los dos textos están llevándonos a dos lugares diferentes. En el verso 5, la justicia que es por la ley. Luego al comienzo del verso 6, un pero que separa la justicia que es de la ley de la justicia en el verso 6, que es por la fe. Parece una contradicción, pero en realidad es una apariencia de contradicción. Vaya al capítulo 9 del mismo libro, Romanos, pero capítulo 9. No se mueva del lugar donde está, solo revise la página anterior. Capítulo 9, y lea en voz alta conmigo versículos 31 y 32. ¿Están listos? 31 y 32, lo tenemos en la pantalla. Leemos en voz alta juntos. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo en los versículos 5 al 10 del capítulo 10 que acabamos de leer de Romanos es justificando su afirmación en el capítulo 10, versículo 4. En el versículo 4, antes de leer los versículos que hemos leído hace un momento, él había dicho, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Él estaba diciendo que Cristo es la meta o el clímax de la ley. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La justicia que demanda la ley no es otra que la justicia que viene de la fe. Repito, la justicia, mirándolo así con el libro en la mano, la justicia que demanda la ley aquí atrás en el Antiguo Testamento no es otra
que la justicia que viene en el Nuevo Testamento de la fe. No es que la fe está en el Nuevo y no estaba en el Antiguo. La fe estuvo siempre en el Antiguo Testamento y por la fe es que son justificados los hombres de fe del Antiguo Testamento. Está en Hebreos. Por la fe Abraham fue justificado. ¿Ok? Entonces la justicia, la rectitud que demandaba la ley del Antiguo Testamento no era posible sino por la fe. Y Dios lo dejó claro desde el principio. No es que en el Nuevo Testamento apenas nos estamos enterando que era por la fe. De malas Moisés, de malas Esther, de malas David, pobre gente que no lograron agarrar la bola y no les cayó bien la noticia de que era por fe y no por obras. No, a ellos también les fue anunciado que era por la fe. Recuerde, hoy estamos estudiando dos doctrinas, arrepentimiento y fe, pero las estamos conectando con la resurrección de Cristo. Esto es asombroso a medida que lo vamos a ir meditando. Lo que Pablo hace en los versículos 6 al 8 del capítulo 10 de Romanos es tratar de mostrar que la justicia que es por la fe ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hace? Pablo cita el Antiguo Testamento. Cita Deuteronomio capítulo 30. Lo vamos a leer, versículos 11 al 14. Deuteronomio capítulo 30, 11 al 14. Es lo que está citando desde el versículo 6 hasta el 8. En sus Biblias debe tener referencias cruzadas y se va a dar cuenta que allí aparece como referencia cruzada Deuteronomio capítulo 30, versículos 11 al 14, vamos a leer nosotros. En algunas Biblias solo aparece versículo 12. Leamos desde el 11, Deuteronomio 30. Porque este mandamiento, es decir, esta ley, que yo te ordeno hoy, ¿qué dice Dios? No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo, mírelo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Qué citó Pablo en Romanos 16 al 8? Deuteronomio. Y en Deuteronomio estamos viendo que Dios estaba diciéndoles a ese pueblo en el Antiguo Testamento, Dios les estaba diciendo, no digan que no es posible. No digan que es difícil o que es imposible. No lo digan. Versículo 14. ¿Por qué? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Aquí dice, pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. El punto que está claro en ese pasaje es que el mandamiento de Dios no es tan difícil. Pero ¿cómo es que Pablo escuchó ese pasaje de Deuteronomio como si estuviese hablando de la justicia que es por la fe? Fíjese por favor Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Miren lo que dice la escritura. Dice, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. ¿Qué me está diciendo la escritura? Que no tenemos ese corazón. Que necesitamos recibirlo. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Dios. Deuteronomio 29:4. Pero hasta el día de hoy, el Señor no os ha dado corazón para entender,
ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿A quién le dijo esas palabras Moisés? Al pueblo en el desierto. Ellos han sido sacados de la esclavitud en Egipto con brazo fuerte y poderoso, con señales y maravillas de Dios. Pero cuando están en el desierto, ellos, aunque son libres de la esclavitud en Egipto, todavía son esclavos del pecado. Y Moisés está haciendo claridad que no es Dios no vino, escúcheme, Dios no se manifiesta. Dios no le dijo a Moisés: yo escuché el clamor del pueblo, yo escuché el gemido de mi pueblo en Egipto y he descendido para prosperarlos y darles éxito. No, Dios no vino para prosperarnos o darnos éxito material. Dios descendió, se manifestó, se encarnó en la persona de su Hijo para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Pero ellos no entendían todavía eso. Ellos son libres de la esclavitud física, pero todavía son esclavos en sus corazones, porque Él les dice hasta el día de hoy, ¿saben una cosa? Dios no les ha dado a ustedes corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y esa es la condición de muchos hoy. Están en la iglesia, pero no tienen un corazón para entender. No tienen ojos para ver, ni oídos para oír. Ahora mira a Isaías, que está mucho más adelante que Moisés. E Isaías capítulo 6, versículos 9 y 10, nos dice algo más aterrador. ¿Qué dice el profeta Isaías? 6 al 9 dice: y él dijo. ¿Cuántos se acuerdan qué sucedió aquí en el 6 de Isaías? Capítulo 6. Isaías está con el pueblo de Israel lamentando, se supone, parece que ya ha muerto el rey Usías, o quizá fue durante el año en que murió el rey Usías y después de que ocurrió ese luto, escribe esas palabras Isaías. Pero este es el momento en que Isaías se encuentra con la gloria de Dios. Él ve al Señor sentado en su trono, ¿sí? Y sus faldas llenando el templo. ¿Recuerdan eso? Y los serafines están gritando: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. En ese capítulo, ahora en el versículo 9, mire lo que dice. Cuando ya él responde al llamado de Dios, él dice: Señor, heme aquí, heme a mí. Es como si Isaías acaba de decir: Señor, ¿qué hay que hacer? Y Dios le dice: ve y di a este pueblo, escuchad bien. ¿Pero qué? Pero no entendáis. Mirad bien, pero no lo mismo que en Deuteronomio. Pero no comprendáis. Versículo 10. Haz insensible tu tarea, Isaías. Tu misión es ir y hacer insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Por esa razón es que dice más adelante que los mandamientos de Dios, es decir, amarle y obedecerle, son fáciles de cumplir y están dentro de nuestro alcance. Y eso no se refiere a que nosotros somos autosuficientes, suficientemente capaces de cumplirlos, fuertes nosotros o suficientemente buenos para cumplirlos. Moisés se refiere a que Dios, no nosotros, Dios, es lo suficientemente fuerte y lo suficientemente bueno como para acercarnos los mandamientos y ponerlos en nuestros corazones y hacer que caminemos en ellos. Y es por esa razón que Pablo
cuando ha visto Deuteronomio 30, del 11 al 14, Pablo ha visto a Cristo allí. Como la voz de la justicia que es por la fe. Ese texto. Porque solamente aquellos que tienen fe en la amable y capacitadora obra de Dios en sus corazones pueden decir sinceramente que el mandamiento no es muy difícil. El mandamiento está cerca porque Dios se acerca a los que creen en él. Mire Primera de Juan capítulo 5, versículos 3 y 4. Primera de Juan 5, 3 y 4. Dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? En otras palabras, no son difíciles o no están lejos, no son imposibles de llevar a cabo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué? Nuestra fe. Y luego en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, el apóstol dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué los mandamientos no estaban al otro lado del mar, ni estaban arriba en el cielo, ni estaban en el fondo de la tierra? Para pedir entonces que alguien nos los bajara del cielo, o nos los sacara de la tierra, o nos los trajera del otro lado del mar. ¿Por qué? Porque desde el principio, mis hermanos, no en el Nuevo Testamento, sino que desde el principio, desde el Génesis, Dios se acercó. Voy a ir a Génesis. Por favor, acompáñeme a Génesis, capítulo 3. Versículo 6 en adelante. Dice la Escritura, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Verso 8. ¿Qué dice Génesis? Y entonces Dios se alejó. ¿Dice así? Y entonces Dios nunca volvió a hablarles más. ¿Qué hizo Dios? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. ¿Quién se acercó? Dios. ¿Quién se alejó? Nosotros. ¿Por qué podemos arrepentirnos? Porque Jesús dice en Marcos, lo leímos, les dije que ese texto auxiliar es importante. Marcos 1:15. Dice que una vez murió Juan, entonces Jesús fue por todas las ciudades, por toda la región, predicando este mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Porque el reino de Dios se acercó. Por eso ustedes pueden hacer lo que no es imposible. Es posible porque el reino de Dios se acercó. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De manera que esta mañana, al terminar este sermón, al terminar de predicar este sermón, el que se levante de esta silla para seguir pecando allá afuera en el mundo, en su cotidianidad, en su vida diaria,
no es porque es difícil, no es porque es imposible, no es porque Dios es cruel o porque Dios se alejó de él, es porque ese individuo se apartó de Dios, le ha dado la espalda a Dios, se ha escondido de Dios, como lo hicieron Adán y Eva, porque desde el principio Dios se pasea entre nosotros, Dios se acerca, Dios habla, Dios quiere conversar, Dios toma la iniciativa para restaurar al ser humano. No es Dios el que ha fallado, somos nosotros. Somos nosotros los que nos hemos escondido de Dios. Él se acercó, por eso el anuncio es poderoso. Mire, el evangelio completo es: Dios se acercó. Dios está cerca de ti. El reino de Dios se acercó. El Hijo de Dios ha venido al mundo. El Hijo de Dios se ha manifestado. El Hijo de Dios se ha despojado de su gloria. Ha tomado la forma de un hombre. Se ha hecho como un siervo para su Padre. Ha ido hasta la cruz para pagar tu deuda de pecado. Arrepiéntete y cree en el evangelio para que seas salvo. Maravilloso. Podemos arrepentirnos y creer en el evangelio porque Dios se acercó a nosotros por medio de su Hijo. Por esa razón Jesús, uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Nuestra fe entonces es en el Hijo de Dios, que se manifestó, que se encarnó, que se dio a conocer, que vivió una vida perfecta, que murió una muerte perfecta y que resucitó al tercer día para que el requisito de la ley se cumpla en nosotros. ¿Tienen más sentido las palabras de Marcos? Le damos un repaso a Marcos otra vez, Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, o sea, la buena noticia de Dios. Dios nos ha enviado una buena noticia. ¿Cuál es? El tiempo se ha cumplido. Escuche bien, que esto puede ser una alarma para usted esta mañana. Dios nos dice esta mañana a todos: el tiempo se ha cumplido. Este es el tiempo. Después de eso dice: y el reino de Dios se ha acercado. Punto y coma. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, porque Él se acercó a nosotros, podemos arrepentirnos y creer en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena noticia de todo lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores por medio de la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo. Aleluya. El segundo punto es el siguiente: el arrepentimiento y la fe apuntan a la encarnación y resurrección de Jesús. ¿Qué hace Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 6 al 8? Cuando él conecta ese pasaje de Romanos con el pasaje de Deuteronomio 30, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo se está diciendo a sí mismo: ahora, si la ley enseñaba tan claramente que la justicia que lleva a la vida no es algo que se alcanza mediante actos heroicos, sino descansando en la misericordiosa obra de Dios para nosotros y en nosotros, entonces todo hombre debe ver que esto, dicho en Deuteronomio, era un presagio de Cristo, específicamente de su encarnación y resurrección. Se lo voy a pintar de esta manera. Si usted solamente va al versículo 1 de Juan 1, Juan 1:1, ¿qué nos dice? Juan 1:1 dice: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Vaya al versículo 14 del mismo capítulo. Y el verbo
se hizo carne. ¿Y qué? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que era aparentemente imposible, se hizo posible. La ley, el mandamiento, el precepto de Dios, las ordenanzas de Dios, toda la ley es Cristo. Cristo se hace carne. Así que la ley y los mandamientos del Antiguo Testamento que fueron escritos en piedra, ahora son carne. Y se acerca a nosotros para hacer posible que esta ley sea cumplida en nosotros. ¿Cómo lo hace? Entregando su vida en la cruz. Porque ninguno de nosotros puede guardar ni uno solo de los mandamientos de la ley. Entonces Él viene y los cumple por nosotros. Y así vive una vida perfecta. Y al vivir una vida perfecta, es la ofrenda, es el candidato, el único candidato aceptable para el Padre, porque es el único que ha obedecido completamente a Dios. En Él no había pecado. Así que es el único aceptable para calificar como ofrenda expiatoria, sustitutiva, propiciatoria por nuestro pecado. Esa ley, ese verbo, esa palabra, se hace ahora carne. La del Antiguo Testamento se hace ahora carne para hacer posible nuestra redención, para hacer posible que usted se arrepienta hoy y tenga fe y sea salvo. Entonces, como en el pasado, así también ahora, nadie puede decir lo que dice el versículo 6. ¿Quién subirá al cielo? Ay, eso es muy difícil, pastor. Pastor, ¿quiere saber por qué yo no me he bautizado? Ay, es que yo veo eso muy difícil. Eso de comprometerse con Dios es muy serio. Por eso es que yo no he dado el paso del bautismo, pastor. Pastor, por eso es que yo no doy el paso de la membresía, porque es que, eso para comprometerse con Dios y no cumplir, eso es muy delicado. Las cosas de Dios son muy sagradas. Ellos dicen, ya me gané el cielo con decir eso. Es lo mismo que está diciendo el 6 de Romanos 10. Ay, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién me bajaría a Cristo? ¿Quién me lo bajara y me lo picara y me lo pusiera en un plato fácil de digerir, de tragar, de comer, para que entonces yo pueda ser cambiado y yo pueda amar a Dios y obedecer a Dios? ¿Por qué no podemos decir eso? Y tampoco lo podían decir los antiguos. Por esta sencilla razón, porque Cristo ya ha bajado de su distante cielo. El verbo ya se hizo carne. Usted no tiene excusa. No tome más el pelo con Dios. El verbo ya se hizo carne. No es que usted no puede cambiar, es que usted no quiere cambiar. Porque el verbo ya se hizo carne, se ha acercado a nosotros en la encarnación, precisamente porque no podíamos alcanzarle por nuestros propios medios. Así que como entonces también ahora, versículo 7, nadie debe decir jamás, la demanda de Dios es muy profunda, la esperanza para alcanzar la salvación y la vida está más allá de mi alcance, en las profundidades del mar, pastor. Ay, yo veo eso muy difícil, que yo me vuelva cristiano. Uy, que uno cambie. No, eso es muy difícil, pastor. Porque aunque Cristo entró en las profundidades de la muerte, para su gozo o para su tristeza, voy a decir esto, no sé.
Es verdad que Cristo descendió a las profundidades de la muerte, pero solo 3 días estuvo allí. Porque al tercer día Él resucitó de entre los muertos y nos está buscando hasta el día de hoy para nuestro bien. Él es el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo que hace bien las cosas. Porque el de la parábola no hizo lo que tenía que hacer. El de la parábola del hijo pródigo, ese hermano mayor que se quedó en la casa, debió haberle dicho a su padre: es verdad que aquí queda mi herencia, es verdad que aquí estoy junto a ti, padre, y disfruto de todos los beneficios de tu casa y de tu cobijo, pero me despojo de esta gloria para ir a buscar a mi hermano que se perdió, porque sé que tú lo amas. Eso haría el verdadero hermano mayor. Pero el verdadero y mejor hermano mayor está delante de nosotros esta mañana. Jesús dejó su hogar, su casa, su gloria, su trono, se despojó de su riqueza, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. No hay excusa, mis hermanos. El día de salvación es este. El momento de arrepentirnos y creer en el evangelio es este, no más tarde. Es ahora. Wow. No hay excusa. La justicia que lleva a la vida eterna, la justicia que es por la fe, es accesible. No es inaccesible, es accesible. Usted debe reconocer su incapacidad. El problema, ¿sabe dónde está? En que no queremos aceptar que somos incapaces de amar a Dios. No queremos aceptar que somos incapaces de obedecer a Dios. Entonces, ¿dónde radica el problema? El problema está en nuestro orgullo. Nuestra arrogancia que no nos permite decir: he aquí un pecador. Nuestra jactancia está en que no seguimos a Isaías. Isaías 6, si usted lee antes del versículo 9 que leímos hace un rato, antes del versículo 9, Isaías nos dijo: wow, qué gloria contemplan mis ojos, veo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo. Wow, esto es lo que vemos los profetas. Es que los profetas estamos diseñados para ver estas glorias. No, él ve la gloria de Dios y él dice: ay de mí que soy un hombre pecador. Eso es lo que falta, que usted diga que usted es un pecador, para que la gracia de Dios actúe en su corazón y usted pueda arrepentirse, y usted pueda tener fe en el evangelio, y usted pueda ser salvado verdaderamente. Mientras usted se siga considerando una buena persona, no hay esperanza. Mientras usted siga diciendo: pero qué de malo hay en esto y en aquello y en esto otro, no hay esperanza para usted. Hasta que usted se humille y diga: yo soy ese pecador que Él está buscando. Yo soy ese pecador que Él quiere salvar. Yo soy esa persona por la que Él vino al mundo y fue a la cruz. Yo lo necesito desesperadamente. Verso 8. ¿Más qué dice? ¿Qué dice Pablo? Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En tu boca. ¿En dónde más? En tu corazón. ¿Quién la puso allí? ¿Quién puso esa palabra que estaba lejana? Esa ley que era imposible, que era esquiva para nosotros, que era aterradora para nosotros. ¿Quién la puso en la boca y en el corazón sino Dios? Wow. La justicia que es por la fe dice: yo creo en Dios para que Él circuncide mi corazón, para que Él me dé un amor candente por Él, y para que ponga su voluntad en mi boca y en mi corazón, para que yo pueda amarlo y obedecerlo y entonces vivir.
Esas son las palabras que está escuchando y está viendo Pablo cuando lee Deuteronomio 30. La palabra, dice Pablo, de fe que predicamos. Pablo está diciendo que lo que estaba predicando Moisés a ese pueblo era la palabra de fe. Pablo está diciendo que lo que Moisés le predicó al pueblo en el desierto era el evangelio. Moisés nunca les dijo esfuércense, háganlo en sus fuerzas. No, Moisés les estaba invitando a confiar en el Dios que cambiaría sus corazones y pondría su ley en sus corazones y los haría obedecer su ley. Que creyeran que Dios haría posible eso. Asombroso, la palabra de fe que predicamos es una palabra que Dios destinó para que fuese puesta en su boca y en su corazón. Dios se acerca a nosotros en la palabra de fe y por la amable obra de su Espíritu Santo, Él escribe en nuestros corazones su ley, como dice 2 Corintios 3:3. Y ya que, como dice el versículo 10 de este texto, el corazón es el que tiene la facultad de creer y la boca es el órgano que confiesa, entonces la ley nos ha estado guiando al versículo 9. Verso 9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué debemos creer? Punto número 3, que Dios está por nosotros. Debemos creer en nuestro corazón que Dios está por nosotros. Volvemos al principio de este estudio hoy. ¿Qué significa creer en el corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? Y no puede esto significar meramente estar de acuerdo con la resurrección, porque Satanás también está de acuerdo con la resurrección y Satanás no es salvo. La clave es el versículo 7. La fe no pregunta desesperadamente, ¿quién descenderá al abismo? La fe no aceptará la sugerencia satánica de que la justicia, la vida y la esperanza están más allá de nuestro alcance o fuera de nuestro alcance. Para que estén seguros de que estamos paralizados en el pecado y de que no tenemos salvación en nuestro propio esfuerzo. ¿Qué hay que hacer? Confrontar esas mentiras con el versículo 3 del capítulo 10 de Romanos. El verso 3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Por qué se perdió ese pueblo, esa gente? ¿Y por qué se sigue perdiendo hoy gente? Se sigue condenando gente hoy. Porque no confían en la justicia de Dios. Ya fue obrada en la persona de Jesús y en su muerte y en su resurrección es garantizada para nosotros hoy. No es una obra que vamos a realizar nosotros, es una obra ya cumplida, ya hecha por Él y que nos es transferida a nosotros. Somos declarados justos aunque somos injustos, porque Él es justo. Así que Pablo declara, no es como si Cristo, lo que Pablo está declarando no es como si Cristo estuviese esperando en el abismo hasta que nosotros podamos bajar a buscarlo y a subirlo con nuestro propio esfuerzo. Lo que Pablo está diciendo en Romanos 10 es que Dios tomó la iniciativa y levantó de los muertos a su Hijo y trajo la justicia, la vida y la esperanza y la puso al alcance de todos nosotros. ¿Qué significa entonces la resurrección? ¿Cuál es el papel del arrepentimiento y la fe en este asunto? El significado de la resurrección en esta escritura es que Dios está por nosotros. Cuando Dios levanta a Jesús de entre los muertos y el evangelio nos manda a creer esto, lo que Dios nos está diciendo a nosotros es: crean que estoy del lado de ustedes, crean que estoy por ustedes.
Su finalidad es apretar, cerrar filas con nosotros. Su finalidad es vencer nuestro sentido de abandono y enajenación. Si usted ha escuchado, en otras palabras, el Evangelio, usted deja de protagonizar o de hacer el papel o el papelón de víctima. Porque usted no es la víctima. ¿Sabe quién es la víctima? Dios. Usted es el asesino. Ese papelón del pecador que se la pasa haciendo caras y gestos y llora y hace que todo el mundo lo mire como una víctima. No, la víctima es Dios. Somos nosotros quienes le hemos ofendido y Él en su gran misericordia, en su gran amor con que nos amó, Él ha pagado la ofensa. Se la ha pagado a sí mismo, castigando a su propio Hijo en nuestro lugar. Eso debe humillarnos, mis hermanos. Eso debe hacer que corramos a los pies de Cristo con humildad, no con arrogancia. La resurrección no era el plan B de Dios. Ese es nuestro último punto. La resurrección no era el plan B de Dios. El plan de Dios no se detuvo con la muerte de Jesús. Jesús predijo su muerte y Jesús también profetizó su resurrección. Entonces la resurrección era parte del plan de Dios. No fue algo improvisado. Cristo hace mención de su muerte y resurrección venideras en 4 ocasiones diferentes. Número 1, Marcos 8:31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, ¿y qué? Y resucitar después de 3 días. Número 2, Marcos 9:9. Después de la transfiguración, donde aparece Jesús con Elías y Moisés, y descendiendo ellos del monte, dice la Escritura, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese ¿qué? ¿No está profetizando que va a resucitar? Número 3, Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué? Resucitará al tercer día. ¿Estaba planeado o no? Todo estaba planeado. Todo era parte de la economía de Dios, de la gracia de Dios habilitada para los pecadores. Cristo entonces entendía claramente que Él no solo iba a morir de forma humillante, sino que 3 días después resucitaría y ascendería al cielo. La resurrección no era el plan B de Dios. Cristo va a resucitar para la gloria de Dios. Aleluya. Cristo nos va a unir con Él mediante su resurrección. Cristo nos va a dar vida eterna porque Él va a resucitar. Así nos va a resucitar a cada uno de nosotros a una nueva vida. Jesús, dice Pablo a los Corintios, es las primicias de la resurrección, lo que quiere decir que es el primero de entre muchos que van a ser resucitados. Jesús resucita y eso significa la victoria sobre la muerte. Esto es esperanza para nosotros hoy. Y este sacrificio fue hecho una sola vez y ningún otro sacrificio es necesario. Y ya no hay más culpabilidad. No hay más condenación para el que está en Cristo, porque esta resurrección de Cristo es una garantía eterna para nosotros, de perdón, de salvación. Concluimos varias cosas importantes. Yo quiero decir esto rápidamente, pero al mismo tiempo le pido que usted tome nota de lo que más pueda, porque esto es crucial. Esta conclusión es crucial. Primera conclusión. Todas las personas serán resucitadas. Hechos 10:42 dice que
hay vivos y muertos. Hechos 24, 14 y 15, estando Pablo ante el gobernador Félix, dice: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Esta conclusión es clave. Todas las personas serán resucitadas. Resucitarán justos e injustos. Wow. ¿Puede usted percibir el alcance del poder de la resurrección del Hijo de Dios? No solo resucitan los justos, los que se van a salvar, Él resucita también a los injustos. Wow. Ahora dice Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, refiriéndose Jesús al juicio final, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Atención. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, número 1, conclusión. Todas, gracias a la resurrección de Cristo, todas las personas van a resucitar, justos e injustos. Número 2, todas las personas serán juzgadas por Jesús. Eso es lo que nos dice la resurrección de Cristo. Marcos 8:38 dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aleluya. Si al salir de este lugar, en cualquier lugar donde usted camine por la ciudad, le pregunta a un extraño: ¿es usted evangélico? ¿Usted qué va a responder? Porque eso no es lo que dicen las redes sociales que usted tiene. Las redes sociales no predican lo que usted dice creer. Mis hermanos, si hay algo, dice John Piper, que Dios va a usar y va a aprovechar en el día del juicio, son las redes sociales para juzgar a los pecadores. Las redes sociales le servirán al Señor de testigos, que era lo que usted creía, porque lo que uno creyó con el corazón, eso es lo que uno confesó con la boca. En las redes sociales de la mayoría de los cristianos no se nota que son evangélicos. Aquí es muy fácil decir: sí, si me lo preguntan en la esquina, digo que soy evangélico. Usted lo tiene que decir las 24 horas del día, mi hermano. Usted tiene que ser evangélico todo el día, en su trabajo y fuera de él, en la calle, por el camino, cuando va en el transporte, cuando está en su casa, cuando sale de su casa, cuando regresa a su casa. Usted debe profesar que cree en Jesucristo como su Señor. Debe notarse que usted es creyente, porque parece más que se avergüenza de ello. Y dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, ¿en dónde? En esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos, ¿qué? Ángeles. ¿Por qué usted no se avergüenza de ir por un parque de la mano con una dama y abrazarla públicamente en ese parque y besarla públicamente en ese parque? ¿Por qué no se avergüenza de eso? Respuesta: porque la ama. ¿Por qué nos avergonzamos de ser evangélicos? Usted ya conoce la respuesta. Uno no se avergüenza de lo que ama. No hay que ir a consejería bíblica con el pastor, ¿cierto? Ya está claro el diagnóstico.
La razón por la que yo no veo en sus redes sociales el evangelio explotando todos los días es porque no le amamos. Porque cuando amamos, nosotros hacemos público ese sentimiento. No nos avergonzamos, no nos importa que dice mamá, papá, suegra o suegra a la fuerza, como quiera, a usted no le interesa que digan ellos, ni la familia de ella, ni mi familia. Usted dice, yo la amo. Punto. Romanos 2:6 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:16 dice, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Segunda a Timoteo 4:1 dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, hablando Pablo a su discípulo Timoteo cuando le dice, te encarezco, luego dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces, número 2, todas las personas serán ¿qué? Juzgadas por Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? ¿Pero resucitó para qué? Para darnos mimos. Él resucitó para ser juez, sentarse en un trono y ser y ejercer como juez. Número 3, todas las personas serán divididas en dos grupos. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dos grupos de personas. Hechos 10:43 dice, todos los que en él creyeren. Y eso implica entonces que hay algunos que creen como hay algunos que no creen. Una vez juzgados por Jesús, la gente será dividida en dos grupos. Los que creen en Jesús ahora y son perdonados en el juicio, y quienes rechazan a Jesús ahora y serán rechazados por Jesús en el juicio. Número 4. Esta división de personas es para siempre. Es para siempre. En la Biblia no hay ningún concepto de segunda oportunidad después de la muerte. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Así que esta separación, esta división de dos clases de personas es para siempre, es eterna. Marcos capítulo 10, versículos 17 y 29 y 30 dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí del evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dejando claro Jesús que habrá gente que puede hacer esto y habrá gente que no lo va a hacer. División de dos clases de personas para siempre. Y Mateo capítulo 25 versículos 31 y 42 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí. ¿Quién dirá estas palabras? Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces desaparecerán a castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos esta mañana delante de nuestros ojos? Este es el día de salvación. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Qué deben hacer los pastores en la iglesia? El pastor David Barceló dice, los pastores deben dedicarse a pastorear las ovejas, a ignorar las cabras y a espantar al diablo y a denunciar al diablo. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Pastorear ovejas. Las cabras, ¿qué hay que hacer? De esas se encarga el Señor en el día del juicio, ¿se dio cuenta? Separará las ovejas de los cabritos. Yo hablo con los que quieren ser ovejas, con los que quieren ser discípulos de Cristo esta mañana. Este es el día de salvación para usted.
arrepiéntase de sus pecados y crea en el Evangelio hoy mismo. Confiese que Jesús es el Señor, el mismo Dios del Antiguo Testamento, eterno, santo, con total autoridad, poder, majestad y eternidad como único Dios verdadero. Crea esta mañana o esta tarde ya, crea que ese maravilloso Dios se acercó a usted, murió en una cruz y que Dios lo levantó de los muertos. Crea en la bondad de Dios al ofrecerse a sí mismo como pago de su deuda impagable de pecado y para hacerle a usted justo, transfiriendo o transmitiéndole a usted a su cuenta la justicia de su Hijo por la abundancia de su misericordia y el puro afecto de su voluntad. Solo debe creer esto y confesarlo para ser salvo. Y esa fe incluye obviamente que usted reconoce que es un pecador, que usted le da la espalda al pecado, que usted se declara en bancarrota moral y reconoce que necesita desesperadamente al Salvador. Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos. Pedro predicando dice, arrepentíos y convertíos. Hechos 26:20 dice nuevamente, arrepentimiento y conversión. Lucas 13:3 dice, sin arrepentimiento todos pereceréis. Si usted está arrepentido esta mañana, esta tarde, entonces usted está pensando y está poniendo a Jesús como primero, por encima de su voluntad, por encima de sus ambiciones, por encima de su reputación, por encima de su orgullo. Y aunque le parezca muy duro, usted dice, yo quiero confesar que Jesús es el Señor. Va más allá de solo una frase que sale de mi boca. Tiene que venir desde el corazón, desde una convicción del corazón. Me he convencido de quién es Él. Me he convencido para qué vino Él, por qué tomó mi lugar en la cruz y para qué resucitó. No resucitó para que cantemos hoy canciones de celebración y nos pongamos a danzar aquí. Él vive y Cristo vive y todos brincando y dando palmas y sudando y emocionados declarando que Cristo vive, como si ¿es que acaso la resurrección de Cristo ocurrió para que nosotros hagamos ese jolgorio? O para que nosotros entendamos que esa resurrección, esa obra de Dios es una garantía de su misericordia para el perdón de nuestros pecados. Es Dios diciendo, acepto el pago. La deuda ha sido cancelada. Mi justicia ha sido satisfecha. Y todo el que crea en Él puede ahora ser salvo.